Vamos a comenzar. En primer lugar, es un orgullo para nosotros en la Universidad Nacional de La Plata recibir al doctor Víctor Abramovich, quien es profesor de Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús. Y al doctor Mario Coriolano, que ya es un hombre de esta casa, que es profesor de Derecho Procesal Penal y además ha participado en organismos internacionales de protección de los derechos humanos, al igual que el doctor Abramovich en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Víctor, te vamos a hacer algunas preguntas respecto de todo el proceso de los derechos internacionales de los derechos humanos, y a mí siempre me llamó la atención tu trabajo respecto de los derechos sociales, en lo que se refiere básicamente a las obligaciones del Estado con relación a las políticas públicas. Me gustaría que pudieses desarrollar eso con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar en esta conversación en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. El tema creo que se puede abordar de distintas perspectivas, pero me parece que un aporte importante de la incorporación de estándares internacionales en la discusión de derechos sociales es el principio de que se trata estos derechos, por un lado, de derechos fundamentales y derechos humanos, y que son no principios únicamente orientadores de las políticas del Estado, sino que son también derechos exigibles y que tienen una dimensión de justiciabilidad, o sea que el incumplimiento de las obligaciones puede generar intervenciones de control del Poder Judicial. Estos principios que de alguna manera se recogen en esos tratados incorporados a la Constitución del 94 refuerzan el reconocimiento que nuestra Constitución ya traía de esos derechos del artículo 14 bis. Si uno mira hoy el esquema de la Constitución, en mi opinión, nosotros tenemos una Constitución que recoge un concepto de Estado social de derecho, donde el Estado asume no solo el compromiso de garantizar derechos de libertad, de autonomía, de expresión, de asociación, sino también la obligación de garantizar derechos sociales individuales y colectivos. Y eso implica un deber importante de organizar todo el aparato estatal para resguardar la vigencia de esos derechos y en particular respecto a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad o que están en situación de discriminación o exclusión estructural. Entonces es un mandato muy fuerte para el Estado. Representa una exigencia importante desde la Constitución y al mismo tiempo es un mandato para el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es un ámbito de garantía de esos derechos y tiene que desarrollar también los mecanismos para intervenir en conflictos vinculados con la afectación de esos derechos. Si uno mira en los últimos años, se produce esa tensión que uno observa, por ejemplo, en los años 90, la incorporación de los tratados, del reconocimiento de derechos y políticas regresivas en materia de derechos sociales, tanto en el ámbito laboral como de la seguridad social. Eso generó un proceso muy importante de judicialización de derechos, donde el Poder Judicial intervino muchas veces no para avanzar, sino para preservar derechos adquiridos en materia social. Y yo veo que en los últimos años también tenemos un proceso similar en algunas áreas, ¿no? Donde la presentación de demandas en el ámbito judicial no apunta a lograr grandes transformaciones o avances, sino más bien a usar los derechos sociales como derechos defensivos, ¿no? Como derechos adquiridos frente a procesos de transformación de signo regresivo. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social o en el ámbito de la seguridad social no contributiva, por ejemplo, una gran judicialización de los temas de pensiones o en algunas cuestiones vinculadas con restricciones en el acceso a prestaciones de salud, ¿no? Entonces, se dan esas dos dimensiones. Por un lado, la obligación del Estado de tener políticas activas y garantizar derechos, pero también dentro del aparato del Estado la función judicial de garantía y el uso en distintos escenarios políticos y sociales de esa función judicial, ¿no? Bien, y también tenemos otra mirada. Vos estuviste en el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tuvo que ver con una cuestión muy importante desde el punto de vista de lo que es el derecho procesal penal y el derecho internacional de los derechos humanos, que fue el primer amparo colectivo que se hizo respecto de la situación de los procesados
y en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, específicamente lo que fue el caso Berbisky, conocido de esa manera. Y yo quería pedirte tu opinión, Mario, respecto de cómo va evolucionando el derecho internacional de los derechos humanos, respecto de estas situaciones, específicamente de las personas que se encuentran en estado de privación de la libertad y de la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, que en tu carácter de defensor general de casación. La situación de hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se encuentra en estos momentos en un estado crítico, es decir, hay una crisis humanitaria como nunca en la historia. Hubo situaciones muy malas, pero esta es un aumento de violaciones a derechos humanos en torno a lo que tiene que ver con el respeto al trato digno, pero también con las condiciones mínimas de alimentación, agua, atención a la salud. Por eso lo de crisis humanitaria, porque hay una crisis que se está agravando y que no se toman medidas para hacerla cesar, con un aumento en la población de detenidos que ha superado los 40.000, que realmente preocupa, ¿no? Y esto no es producto de la naturaleza ni del azar, sino que es resultado de políticas públicas que se llevan con una orientación sin un enfoque de derechos humanos. Cuando uno analiza el tema carcelario o el tema de la justicia penal en general, con las distintas cuestiones que encierra, como decía hoy Víctor, hay distintas miradas sobre estos temas. Ahora, cuando uno lo mira con un enfoque de derechos humanos, esto tiene una particularidad que es un enriquecimiento conceptual en el análisis, porque puede y debe tener en cuenta los tratados internacionales y los estándares y la jurisprudencia. Además, hay una posibilidad estratégica de litigar esto en los órganos internacionales del sistema regional universal, y es uno de los temas más recurrentes de abordaje por los órganos de protección de derechos humanos, la situación de cárceles y de hacinamiento y de tortura. A su vez, un enfoque de derechos humanos, a diferencia de otros modelos que impulsan y han impulsado estas políticas públicas que nos han llevado a esta situación desastrosa, que desconocen y buscan modelos de eficiencia o de mejora de la seguridad y de la justicia, orientados a lograr la mayor cantidad de condenas en el menor tiempo posible. Por hacer un relato de un enfoque de los que hoy está vigente y que desconocen y desatienden la perspectiva de derechos humanos. Los derechos humanos, fundamentalmente, como modelo humanista, tienen en cuenta a la víctima de las violaciones. Si seguimos analizando distintas situaciones de mayor vulnerabilidad, como es en el plano de los derechos sociales o en el tema carcelario, estas poblaciones más vulnerables encuentran que políticas públicas sin un enfoque de derechos humanos nos han llevado a un callejón, ¿no? Es un callejón con salida si lográsemos que las políticas públicas tengan una orientación conforme a los estándares, a la jurisprudencia y los tratados internacionales. Sin embargo, nos alejamos cada vez más. Las reformas legales no están siendo orientadas en función del derecho internacional de los derechos humanos, en lo que tiene que ver con los códigos procesales, reformas en materia de justicia. Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires acaba de entrar una reforma al Código Procesal Penal que es regresiva, claramente en términos de derechos humanos, y que va a agravar aún más la situación. Desde los órganos internacionales de protección, en mi caso me ha tocado desde el Subcomité de Prevención de Tortura trabajar esto en las distintas regiones, y hay particularidades. Sin duda en América la situación de países como Honduras, Guatemala o Brasil, con las tasas más altas de violencia y prisonización, son una alerta que para Argentina tienen que significar un llamado de atención importante, porque si no rectificamos el rumbo, vamos camino a una situación caótica. Ahora bien, yo pensando en los dos ámbitos, ¿no? Uno que se refiere a las políticas sociales y otro que se refiere a las políticas punitivas, vemos que siempre esto afecta a determinados grupos, es decir, no afecta, si vemos el sistema carcelario argentino, no solo de la provincia de Buenos Aires, si tenemos una ausencia muy fuerte de lo que podemos denominar delincuentes de cuello blanco, donde la mayoría de los delincuentes son personas que se encuentran en los niveles de exclusión, y las políticas públicas respecto de lo que son los derechos sociales también van en carácter regresivo, y eso trae como consecuencia mayor exclusión. ¿Cómo se hace desde el punto de vista de los organismos internacionales de los derechos humanos para que ese reclamo no quede en un reclamo individual que trae como consecuencia saltar la cola?
Con saltar la cola quiero decir aquel que presenta un amparo en el derecho nacional, por ejemplo, para una vivienda digna o para una cobertura de salud, logra su cobertura de salud o su mejor tutela en el ámbito del derecho cognitivo, y luego no hay un resultado de carácter general que tutele a poblaciones, ya no individualidades. Bueno, un poco lo que planteaba, cuando uno mira los estándares y los principios en materia de derecho internacional, generan derechos exigibles y una esfera de judicialización, pero son mandatos para todo el Estado. Parte del trabajo de los órganos internacionales de protección es tratar de promover esos principios, no solo para favorecer procesos de control por el Poder Judicial, sino para que se incorporen como pautas orientadoras de la política pública estatal. Y que inspiren, por ejemplo, discusiones legislativas o discusiones de programas o de intervenciones públicas en distintos ámbitos. Esto es el tema que todavía cuesta más, ¿no? Porque la idea de incorporar esos derechos en la formulación de las políticas, en el plano de la formulación de las políticas, es un tema todavía pendiente. Hace unos años los países del Mercosur, y a mí me tocó intervenir en ese proceso, crearon un Instituto de Derechos Humanos, pero fue un instituto que lo pensaron en el plano de las políticas públicas en materia de derechos humanos, o sea, en una lógica proactiva, no solo refractaria o defensiva, sino pensar cómo los gobiernos incorporan esos principios al momento de pensar sus esquemas de política social, de política de seguridad, de política migratoria. Y acá este es un tema interesante porque los derechos humanos, como decía Mario, tienen un enfoque, presentan un enfoque, una cierta forma de pensar los problemas sociales y de encarar los problemas sociales. Pero ese enfoque no siempre es el enfoque mayoritario, muchas veces es el minoritario y entra en tensión con otros enfoques en el plano de la política pública. Pensemos la discusión de cómo mirar los temas de seguridad. Uno puede mirar los temas de seguridad desde la perspectiva de la seguridad pública o puede mirar la seguridad también como un estado de realización de los derechos de la ciudadanía. Y esos dos enfoques contradictorios van a llevar a políticas distintas, a soluciones distintas. O puede mirar las migraciones de manera muy distinta. Puede mirar al migrante como un sujeto titular de derechos, o lo puede mirar como una amenaza a la seguridad del Estado o a la integridad de los mercados de trabajo. Y el enfoque va a orientar políticas distintas. O puede mirar la problemática de los derechos indígenas desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo los derechos culturales, colectivos, o puede mirar al indígena como una amenaza a la integridad territorial, ¿no? Entonces, las perspectivas son importantes porque generan políticas distintas. Los derechos humanos traen un enfoque, pero ese enfoque entra en tensión con otros dentro de la estructura del Estado. A mí me parece importante pensar en cómo transversalizar el enfoque de derechos humanos dentro de la estructura del Estado. Para eso los organismos internacionales son importantes. También el uso que se hace de esos instrumentos por las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la importancia que tienen las universidades para tratar de generar esa mirada de derechos humanos en las distintas disciplinas, no solo en el ámbito del derecho, sino en las distintas disciplinas que encaran temas de política pública. Y luego también el trabajo central con los gobiernos. Si uno mira históricamente, las organizaciones defensoras de derechos humanos fueron muy refractarias a trabajar con el Estado, sobre todo en la Argentina son organizaciones que nacen enfrentando a las dictaduras y en las transiciones democráticas enfrentando las políticas de impunidad, o sea, nacieron en un enfrentamiento con el Estado. Ahora, si uno piensa que los derechos sociales, los derechos colectivos son también derechos humanos, eso obliga a pensar formas de articulación con los gobiernos para que ese enfoque ingrese en el campo de la política pública. Entonces, también ahí hay que generar un cambio de perspectiva de por dónde puede lograrse una mejor implementación de esos estándares en la actividad cotidiana del gobierno y de las administraciones públicas, ¿no? Ahora, tomando un poco lo que decía Víctor, ¿es un concepto tan jurídicamente indeterminado? Me refiero como para decir que hay una libre interpretación de determinadas pautas que inclusive estaban en la Constitución argentina desde 1853, cuando dice, en el caso de las cárceles específicamente, las cárceles son para la seguridad y no para el castigo, y todo juez que establezca algún tipo de situación que agrave ese principio o ese fin va a ser sancionado. Tomar esto como un concepto que puede, digamos, interpretarse de otra manera, no es quitarle fuerza normativa a los principios básicos de la Constitución argentina, que luego van a estar más profundizados en el 75, inciso 23, 19, 22, en parte de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Pregunto. Sí,
Hay un síntoma que demuestra que la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al bloque constitucional no fue asimilado por un sector importante de la dirigencia política y mucho menos por las agendas de los medios de comunicación, y es que el Estado de Derecho social y democrático, con o sin derechos humanos, es diferente. Siguiendo un poco la línea de lo que estamos analizando, hay tendencias en gobiernos y en la región, sobre todo que han asumido gobiernos de estilo conservador, que si uno los analiza en términos de indicadores de derechos humanos, como por ejemplo claramente es la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han demostrado que puede haber crecimiento económico, pero no reducción de la pobreza y mucho menos de la desigualdad. Es decir, cuando se reformula la agenda de los objetivos del milenio, que era del 2000 al 2015, en el 2015 se advierte que había habido algunas mejoras económicas, pero que sin embargo no se reducía la pobreza y aumentaba la desigualdad. Entonces se agregaron 2 objetivos de desarrollo sostenible más, lo que tiene que ver con instituciones fuertes e inclusivas para generar sociedades pacíficas, y el 17, que es una alianza estratégica de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado para cumplir con la reducción de la pobreza, que haya mínimamente agua potable, salud materno-infantil, el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué le faltó a las políticas de desarrollo? Enfoque de derechos humanos. Porque puede haber propuestas, y los hay en la región y en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, donde no se dice expresamente yo voy a violar los derechos humanos o el trato digno. Como vos decías, la exigencia constitucional de que las cárceles deben ser sanas y limpias y no para castigo. No para castigo, y hace responsable a los jueces. ¿Qué encontró con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos? Algunos dijeron, bueno, no mucho porque ya estaba. Y tenemos que seguir con políticas que orienten las decisiones en el marco del 18. Eso a mí me parece que es un síntoma de no haber asimilado la importancia que significó en la historia de la humanidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos y evitar que haya gobiernos autoritarios, como en su momento fue el nazismo, el fascismo y todas las manifestaciones autoritarias que, aún en el marco de un Estado de Derecho y con algunos accesos democráticos en algún momento, después se desviaban transformándose en gobiernos autoritarios, ya arrasando también con el Estado de Derecho y la democracia. Pero me parece que esta comprensión del trípode inescindible de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos no está del todo asimilado por muchos gobiernos, y lo preocupante en la región, así lo dice el informe de la CEPAL del año pasado, donde hace una evaluación del desarrollo en la región y advierte con preocupación que en los años de crecimiento económico no hubo reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿Qué va a pasar ahora que se ha mesetado y en algunos casos está cayendo el crecimiento económico? Y esto fue materia de preocupación en los espacios multilaterales y en los organismos regionales y universales, donde se notó claramente que el proceso del desarrollo en los planos económico-social no podía ir separado del proceso de fortalecimiento de los derechos humanos. Por eso que en Naciones Unidas se reformulan en esta Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el lema «Nadie más debe quedar atrás», porque estaban haciéndose muchas políticas públicas desconociendo principios básicos de derechos humanos. Y ese me parece que es un tema en el que podemos seguir tomando distintas políticas públicas donde se ve esta tensión y en muchos casos una orientación en un sentido diverso. Vos me preguntabas el tema carcelario, yo lo puse dentro del contexto de lo que se llama el sistema de justicia penal, ¿no? Este no sistema, porque no es un todo armónico y coordinado de partes, sino que está por un lado la policía, los fiscales, los jueces, los defensores, el sistema carcelario. Cada institución tiene una política pública que se diseña y se ejecuta, y si uno toma en cada una de estas instituciones el diseño de las políticas públicas que se están encarando, se ven claramente que están o alejadas de los derechos humanos o muchas veces tensionan y los violan directamente. Lo pasa
pasa con la policía de la provincia de Buenos Aires, con el conjunto de los fiscales. Se ve que hay una orientación de políticas institucionales que desconocen en esencia los derechos humanos. Ahora bien, con todo este planteo que se nos está dando en esta charla que tenemos aquí, yo veo algunos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algo que se está planteando por parte de ustedes, que comparto, que es el tema del problema del margen de apreciación nacional, que fue muy aplicado por parte del Tribunal Europeo fundamentalmente, y hay un resurgir de los nacionalismos. Cuando lo escuchaba a Mario, que me hablaba de lo que eran las políticas anteriores que trajeron como consecuencia el sistema internacional de los derechos humanos. Este surgimiento del nacionalismo, del proteccionismo económico, que pareciera que tiende a tratar, al menos discursivamente, la resolución de los problemas económicos que generó el capitalismo internacional, cuando en definitiva favorecen más a la opresión de los pueblos. ¿No constituye en cierto modo un fracaso de las políticas públicas en materia de derechos humanos desde el punto de vista de las organizaciones internacionales que este surgir o resurgir de estos movimientos, digamos, muy retardatarios, sean el resultado de una falta de política pública que tendieran a satisfacer esas necesidades sociales y generaran mayores capacidades en los pueblos que tiene el universo? Sí, en parte es un fracaso, ¿sí? Yo coincido, aunque las causas de estos movimientos nacionalistas son diversas y obedecen a muchos factores. En gran parte, uno de los elementos que explica, digamos, si uno trata de mirar el surgimiento de estos movimientos en los principios del siglo XX y los compara con el surgimiento en los principios del siglo XXI, algunos elementos comunes tienen que ver con las profundas desigualdades que atraviesan los sistemas políticos y sociales en los países de Europa en los años 20 del siglo XX y en los años 20 del siglo XXI, y también en los países de América Latina. Y cómo esas desigualdades generan movimientos de reacción frente a las instituciones que caracterizan los sistemas políticos liberales, los sistemas de Estado de Derecho, incluso los modelos de Estado social. Todo eso está en discusión, y dentro de eso también el concepto de derechos humanos, que es parte de los rasgos de identidad de ese modelo. Ahora, dos cuestiones que me parece interesante plantear. Nosotros hablamos de confrontación entre un enfoque de derechos humanos y otros enfoques de política pública, y en los últimos años estuvimos siempre acostumbrados a las tendencias de muchos gobiernos a evadir los compromisos, no enfrentar el discurso de derechos humanos, pero sí encontrar caminos para no cumplir, para relativizar o para evadir. Quizá el rasgo novedoso en la región es que empiezan a aparecer discursos que directamente confrontan con la idea de los derechos humanos. Esto es un rasgo, por ejemplo, pienso en los discursos del presidente brasileño Bolsonaro. O sea, eso era impensable porque en América Latina, y sobre todo por la historia de las dictaduras en América Latina, la democracia y los derechos humanos iban juntos. Y aún con gobiernos de distinto signo político reivindicaban la idea de los derechos humanos como un rasgo de identidad de los procesos de transición democrática y de los procesos de consolidación democrática en la región. Lo que aparece ahora como rasgo novedoso no es ya la evasión, sino directamente algo más grave, que es el discurso de confrontación con el concepto de derechos humanos. Si uno mira en la Argentina, ve otra paradoja también. Se está planteando desde algunas instancias gubernamentales o judiciales una reivindicación nacionalista frente a los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, al mismo tiempo que se da la supuesta apertura al mundo y la apertura de la oficina del Fondo Monetario en el Ministerio de Economía. O sea, cómo compatibilizar ese nacionalismo frente al escrutinio en materia de derechos humanos con la cesión de soberanía o de autonomía en otras esferas de gobierno. Me parece que hay una contradicción, porque en todo caso si un concepto permite relativizar el principio de soberanía, es la noción de derechos humanos. La noción de derechos humanos nace en la posguerra, vinculado con el Holocausto y con el genocidio, para plantear que no se puede quedar únicamente en los estados nacionales la protección de los derechos de los ciudadanos. Porque ¿qué pasa cuando el Estado se organiza para violar esos derechos en sistemas autoritarios o de terrorismo de Estado? O sea, la idea de tener un mecanismo por encima del Estado nacional funciona para esos supuestos. Entonces,
precisamente lo contradictorio es que se plantee una reivindicación nacional frente a los organismos de derechos humanos cuando no se defiende esa autonomía en otros ámbitos donde claramente la defensa del interés nacional debería ser resguardado de una manera más clara, ¿no? Completando un poco lo que vos le preguntabas a Víctor y lo que dice Víctor, yo hoy precisamente ustedes le pusieron más contenido a lo que yo decía de ciertas dirigencias y gobiernos, sobre todo en la región, que se van alejando de los derechos humanos. Estaba pensando en esa carta de algunos gobiernos de la región que se dirigió a la Comisión Interamericana, donde en definitiva están pidiendo reformas que le quiten fortaleza al sistema de protección. Es decir, la carta denota una confusión importante en torno al llamado margen de apreciación, que es un principio, un estándar propio de los organismos internacionales de derechos humanos y no una situación discrecional de los gobiernos para incumplir, por ejemplo, sentencias de tribunales, como en el caso de nuestra región es una sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, se ha hecho una manipulación y un bastardeo de un principio de derecho internacional, y esto precisamente es un síntoma más que está mostrando la falta de lo que yo le llamaba de asimilación de los derechos humanos como un componente esencial del Estado de Derecho y la democracia como trípode inescindible, pero que tiene que ver con las políticas públicas. El problema económico es también un problema político, y si la orientación de la economía va aumentando la desigualdad, va aumentando la carencia del respeto a los derechos básicos en materia económica de una cantidad cada vez más grande de la población, no se mira a los organismos internacionales, que además de protección son de promoción y de cooperación, a través de recomendaciones, de la construcción de estándar. Lo importante que es entender a los organismos de protección de los derechos humanos como espacios de construcción colectiva de los pueblos y de los gobiernos a través de la historia, para lograr a través de la cooperación salir de estas encrucijadas en la que, por ejemplo, nos vamos metiendo desde lo económico y lo político y terminan en un agravamiento de la situación social por políticas orientadas a modelos que no tienen en cuenta esta pata del trípode como es los derechos humanos. Por eso insisto, el fenómeno que se está dando en Naciones Unidas con los 3 ejes de seguridad, desarrollo y derechos humanos, la necesidad de que se hayan fusionado en la planificación los principios propios del desarrollo sostenible y los derechos humanos, y que muchos temas que antes solo se debatían en Washington, en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que tenía que ver con obligaciones financieras de los estados y que Víctor ha investigado y descrito al respecto, el cómo las obligaciones a veces financieras internacionales de los estados los obligan a violar derechos humanos. Es decir, todo esto llevó a que se empezaran a ver las situaciones de los fondos buitres, de la deuda externa, los mismos fenómenos de corrupción y lavado de activos, se empezaran a tratar también en el seno del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de tratado de derechos humanos, para mostrar que son temas que en definitiva no son aislados, no son compartimentos estancos. No es una cosa la política económica y financiera internacional y otra el respeto de las obligaciones en materia social y de derechos humanos. Ha habido un distanciamiento tan grande que me parece importante que se estén dando en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos principios y directrices y recomendaciones en torno a lo que tiene que ver con países con situaciones preocupantes en materia de deuda externa o de obligaciones financieras internacionales que tienen que encaminarse respetando los derechos humanos. Si querés, un tema sobre eso, porque Mario señalaba, hay un documento, que creo que te referías a ese documento, que es de Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú. ¿Y Perú? Uruguay o Paraguay. Bueno, son 5 países. Cinco. Pero que de alguna manera los temas que plantean son temas de discusión también a nivel jurídico, en el ámbito de los distintos ámbitos de derecho constitucional, incluso en la sentencia de la Corte, en alguna de las sentencias sobre que relativizan la fuerza obligatoria de las decisiones de la Corte Interamericana. O sea, hay Fontevecchia. Parece que hay como 2 grandes ejes ahí para pensar en la discusión. Uno es el tema de
si tiene sentido que el sistema interamericano incorpore el concepto del sistema europeo de margen de apreciación. Es un tema más técnico, pero como es una facultad de Derecho, me parece que tiene sentido. Claro. Y un poco lo que decía Mario, el concepto de margen de apreciación incluso se discute que sea un principio de derecho internacional, es más bien una doctrina que tiene su aplicación en el ámbito del sistema europeo de derechos humanos y tiene mucho que ver con la lógica con la cual los Estados europeos se integran en el marco de ese sistema del Consejo de Europa. Y que apunta básicamente a que el Tribunal de Estrasburgo va a mantener un ámbito de control más laxo o más abierto respecto de la razonabilidad de normas que restringen derechos y que se dan en determinados ámbitos que se considera que los Estados nacionales están en mejor condición de juzgar la razonabilidad de esas normas. Por ejemplo, temas de moral pública, Turquía, temas de moral pública, algunas cuestiones de organización de sistemas de partidos políticos. Ahora, no se aplica el principio de margen de apreciación en el sistema europeo cuando se trata de graves violaciones. No se aplica en casos de derechos que no pueden ser restringidos, y tampoco se aplica respecto del cumplimiento de decisiones del Tribunal Europeo. O sea, cuando se habla del margen de los Estados para cumplir, se dice únicamente que van a cumplir por los procedimientos que tienen dispuestos como para cumplir, pero no que pueden discutir si cumplen o no cumplen. Eso la carta parece... Claro, que es lo que parecería que está queriendo decir Fontevecchia con margen de apreciación. Margen de apreciación nunca es respecto del cumplimiento de una decisión. Ahora, el sistema interamericano nunca adhirió a la teoría del margen de apreciación, porque precisamente se conformó en un escenario que no fue el escenario de democracias como el del Tribunal Europeo, sino que fue un escenario de dictaduras en la región. Entonces, no tenía sentido plantearse un campo de margen de apreciación y históricamente fue reacio a eso. Sí tiene el sistema interamericano algunos márgenes vinculados, por ejemplo, el concepto de cuarta instancia, donde no revisa el acierto o el error de la decisión de los tribunales, pero en la medida en que se respeten garantías de debido proceso, es una suerte de margen de deferencia. Y en algunas materias, por ejemplo, en algunos casos de derechos sociales, hace una especie de revisión laxa o más flexible de ciertas cuestiones donde si entiende que el Estado o la instancia judicial incorporó los mismos estándares que serían aplicables en la esfera internacional, ¿no? Que es una suerte de control más laxo, menos estricto de restricciones de derechos, pero que no es un margen de apreciación. Entonces, parece que ahí lo primero que creo es que hay como se intenta traspolar un concepto que no tiene ni arraigo en el sistema interamericano y muchas veces desde la perspectiva nacional se lo usa descontextualizadamente como la Corte en Fontevecchia porque no hay margen de apreciación respecto al cumplimiento de una decisión obligatoria. El otro concepto que aparece es esta idea de que los tratados son obligatorios, se van a aplicar, pero en la medida en que no afecten los principios del derecho público de la Constitución argentina. Como si, que está Fontevecchia también, el voto de algunos jueces en Fontevecchia, pero también una posición que venía sosteniendo Fait en la Corte antes de Fontevecchia. Pero esto da la idea como que hay unos principios del derecho público, en Simón, claro, en Espósito también. Hay unos principios del derecho público que definen la identidad de la Constitución, que no se sabe cuáles son, que lo va a definir la Corte, y por otro lado los tratados. Como si fueran dos órdenes separados que no se tocan. Es una vuelta a una concepción dualista de la aplicación del derecho internacional. Para mí, y mi interpretación, yo creo que parte de la discusión es una visión contraria. Los tratados que se incorporan a la Constitución, son parte de la Constitución como el resto de la Constitución, e integran un bloque de constitucionalidad que todo eso es la Constitución y todo eso es lo que es obligatorio para los jueces, para los ciudadanos, para el gobierno, e incluso puede ser la base para un control de constitucionalidad. De manera tal que los tratados integran los principios del derecho público de la Constitución, no es que están por fuera de eso. Pero me parece que estos dos conceptos de margen de apreciación y de un supuesto orden público internacional de derecho constitucional por fuera de los tratados son como conceptos que están siendo utilizados a nivel en el campo del derecho, de la academia, pero también de los sistemas judiciales y de la argumentación, como herramientas para relativizar el peso y la fuerza vinculante tanto de los tratados
como de la interpretación que esos tratados hacen los órganos de protección. Y el riesgo es la regresión en materia de derechos, o sea, o que se preparen escenarios para justificar procesos más profundos de regresión, o estamos discutiendo, bueno, que en el escenario de este año, del otro, bueno, posibles reformas en materia laboral, posibles reformas en materia de seguridad social, profundizar reformas regresivas en materia de seguridad. No es lo mismo leer la Constitución con los tratados adentro que leer la Constitución con los tratados un piso por debajo del resto de la Constitución, porque eso va a tener un efecto cuando discutamos cambios de leyes o cambios de política, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. En el tema del margen de apreciación nacional comparto diferencias étnicas, religiosas que tiene Europa, trajeron como consecuencia la aparición de la doctrina que no surgía en América Latina, porque hay un concepto más homogéneo de sistema de convicciones, de una misma colonia, de una misma metrópoli, digamos España, con carácter general, e inclusive Portugal con las afinidades que tenía con España en ese momento, con lo cual existe un sistema étnico y religioso mucho más común de lo que sucede puntualmente en lo que es Europa, donde aparece la doctrina, con lo cual comparto lo que vos decís. Sin embargo, se han dado, para decir algunos casos, en el ámbito de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo plantearía 3, el conflicto que tuvo la Corte Uruguaya en materia de la ley de extinción de la pretensión penal, el conflicto que tuvo Costa Rica con lo que fue Artavia Murillo en el incumplimiento, sobre todo, bueno, 1 y 2, y parecía que sigue persistiendo puntualmente, y lo que se refiere a Fontevecchia en el ámbito de lo que es la República Argentina. Entonces uno ve ahí que cuando el sistema pone en tensión determinadas situaciones, en el caso de Uruguay quizá se puso como una tensión respecto a democracia nacional, democracia internacional. Creo que es el único caso en el que, más allá que no lo comparta, existe algún elemento para tomar en cuenta, porque la ley fue plebiscitada en 2 oportunidades, por lo cual hubo una manifestación del pueblo, más allá de que no esté de acuerdo al sistema. Pero se ve que cuando tocan algunas tensiones respecto de grupos de interés o convicciones religiosas, retrasa el sistema. Y esto me parece que también hace que los posfascismos, yo lo denominaría así, yo recuerdo que Enzo Traverso lo denomina así, que aparecen, traen como consecuencia, atento a la falta de lo que vos planteabas, Mario, de una atención de ese concepto de satisfacción de las demandas sociales desde el punto de vista económico, que inclusive yo estando en Estados Unidos, en la Universidad Nacional de la Defensa, nos hablaban de concepto multidimensional de la seguridad, y en ese concepto multidimensional nos planteaban el hecho de la necesidad de que exista seguridad en materia económica, satisfacción en materia de salud, y que eso traía una dimensión de seguridad, pero que en definitiva no se compadece con las políticas económicas internacionales, que era un poco lo que hablábamos hoy. Claro. Yo, como conclusión, por eso hablé tanto en esta pregunta de ambos, ¿qué me pueden decir de todo este tema? Fondo monetario, políticas públicas retardatarias, organismo internacional. Estados Unidos, en materia de seguridad hemisférica, plantea concepto de seguridad multidimensional, donde hay que satisfacer criterios o principios como la salud, la economía, la necesidad de tener una movilidad social ascendente, planteado desde los militares norteamericanos. Y este resultado, ¿cómo lo interpretamos desde el punto de vista del accionar general? Porque parece una gran esquizofrenia o inconsistencia. A los dos. A ver, dos cosas. Yo creo que primero el tema del concepto de seguridad que vos mencionabas, que es el concepto multidimensional o amplio, es un concepto complicado porque es como un arma de doble filo, claro, ¿no? Cuando yo pienso los temas del ambiente, de los recursos naturales, de las identidades culturales, desde el enfoque de la seguridad, es un poco lo que decía antes, de acuerdo a cómo yo pienso un problema social, defino luego el tipo de intervención que voy a tener sobre ese problema. El riesgo de un concepto amplio de seguridad es securitizar muchos de los problemas sociales o conflictos sociales. Cuando yo los securitizo, los paso de lugar. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, se pasan a encargar las fuerzas de seguridad, los ministerios de seguridad, el Comando Sur de los Estados Unidos. Y es un poco eso. O sea, y es un concepto que ejerce mucha presión sobre las áreas gubernamentales de seguridad, sobre los ministerios públicos, sobre la justicia penal,
Y eso es uno de los conceptos que entra en tensión con el otro enfoque que hacemos referencia de los derechos humanos en muchos campos. Pienso los temas migratorios, los temas de pueblos indígenas, los temas de conflictos socioambientales. Ahí hay miradas contrapuestas. Y yo creo que ahí hay que pensar, digamos, como Estado, cuál es el enfoque que predomina en ese Estado, cuáles son los valores que se defienden en una comunidad y cuáles son las prioridades que se ponen en relación a esos valores. A eso me refería cuando decía el enfoque de derechos humanos es un enfoque, pero hay otros que se contraponen, y la política, básicamente la política democrática, es la que tiene que dirimir cuál es la orientación del Estado en la defensa de esos valores. Me parece que muchos de los conflictos que tenemos se dan en ese sentido. La otra cuestión que vos planteabas antes, y con eso completo, es, bueno, el sistema europeo, en términos del sistema europeo de derechos humanos, tiene una lógica distinta, me parece a mí, de construcción de la interpretación del convenio europeo, que quizá tiene que ver con este escenario de democracias en la región, de que va avanzando en función de los avances en los consensos europeos. O sea, tiene una interpretación un poco más lenta, evolutiva, pero más lenta, donde va siempre testeando, antes de afirmar el alcance de un derecho o de una interpretación, bueno, cuál es el estado de los consensos europeos sobre determinadas problemas. No en temas de graves violaciones, en temas de discriminación, pero sí en otras cuestiones, ¿no? Mira mucho cuál es el consenso europeo. La Comisión y la Corte Interamericana tienen una mirada contraria, porque van un poco más, quizá a veces van por delante de los consensos latinoamericanos, en muchos temas. Pienso cuando el sistema interamericano planteaba la imposibilidad de amnistiar crímenes de lesa humanidad, gran parte de los países de América Latina o tenía impunidad administrativa o tenía impunidad legislativa. Y se adelantó o planteó una cuestión que todavía no había consenso en muchos de los países, y movió esos consensos. Y ahora me parece que pasa lo mismo en algunas cuestiones de igualdad que aparecen en el sistema europeo. Pienso en el sistema interamericano. Pienso, por ejemplo, en los debates en Artavia Murillo sobre el tema de autonomía sexual y reproductiva, o la opinión consultiva sobre derechos de las familias de personas del mismo sexo, matrimonios igualitarios. Eso entra en tensión con debates que se están dando a nivel nacional. Pero parece que la lógica del sistema es distinta. Es un sistema que más que pensar en una codificación del derecho existente, está planteando como una lógica más prospectiva, de avance en la interpretación de la Convención y de mover procesos hacia sistemas que vayan cambiando en pos de una mayor amplitud de esos derechos, ¿no? Entonces son lógicas distintas y me parece que tiene mucho que ver con el escenario político y social que enfrentan, ¿no? América Latina es el continente o el subcontinente con mayor desigualdad en el mundo. Tenemos todavía, por ejemplo, en la Argentina estamos juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, pero convivimos con patrones de violencia policial o carcelaria habituales, que todavía son métodos de disciplina en las cárceles. Entonces, esas contradicciones creo que hacen que el sistema esté pensado con una lógica muy distinta del sistema europeo, no solo en términos de margen de apreciación, sino también en interpretación evolutiva y dinámica de la Convención. Yo creo que en la elaboración, como en la reelaboración de discursos en torno a las definiciones de políticas públicas en los grandes temas de cada una de las regiones y de cada uno de los gobiernos, se visualizan síntomas en la superficie y algunos subterráneos. Esto de algunos gobiernos preocupados para que le den más margen de apreciación cuando en verdad es una pauta interpretativa de un órgano internacional, es algo que quedó en la superficie, que quieren debilitar los sistemas de protección. Otro síntoma importante fue la postulación de candidatos a integrar los órganos internacionales y los perfiles que están mostrando. Gobiernos que antes postulaban y ya ni siquiera postulan candidatos, mostrando un desinterés, ¿no?, en participar en la construcción, como es Argentina, que nuevamente no postuló candidato a la Comisión Interamericana, y países de la región que han postulado. Postuló y retiró. Postuló y retiró. Claro, postuló y tuvo que retirar. Es cierto. Ahora, estos síntomas de la superficie no nos tienen que hacer perder de vista, y sobre todo en las universidades públicas, a través de los espacios de investigación, también cosas que van trabajándose por abajo de la mesa, pero que en definitiva tienen mucho que ver con el tema de la desigualdad en materia económica y social que se ha instalado en nuestros
países y que hay muchos sectores que no quieren trabajar en la reducción de la desigualdad, sino en mantener privilegios. Cuando vos hoy decías cómo a veces saltan, cuando algunas resoluciones de órganos internacionales tocan algunos intereses, factores de poder, etcétera, que son los que reaccionan, como pasó en su momento con Brasil, con una medida cautelar en tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Siempre hay algún disparador que hace que se quiera ir contra el órgano internacional de protección y debilitarlo. Ahora, si uno eso lo mira en términos globales, en definitiva, parece ser que políticas públicas que no están orientadas hacia los derechos humanos y, entre otras cosas, a reducir la desigualdad económica, están pidiendo permiso para, déjenme violar un poquito más de derechos humanos, así puedo arreglar la situación. Me parece que es una situación preocupante, por eso no solo el motivo de preocupación por esa carta, por la no postulación o la postulación retiro o postulación de malos perfiles, sino que la orientación que están teniendo las políticas económicas, el rol de los organismos financieros internacionales, están en una tensión importante con los derechos humanos, y me parece que esta alianza estratégica de las universidades públicas con los organismos internacionales de protección y con las organizaciones de la sociedad civil es oportuno que se profundice y se fortalezca. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradecer también al colega que haya venido y a vos por la iniciativa y la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.